diferenciar qué es la preeclampsia, y la forma más grave de la preeclampsia pues es la eclampsia, ¿sí? Eclampsia quiere decir rayo, quiere decir trueno, quiere decir algo fugaz, quiere decir algo muy que se presenta pero de volado. Eso es lo que significa, ¿sí? ¿Cuántos órganos vitales se encuentran ahí ustedes? 1, 2, 3, 4, 5, ¿Sí? Nos faltaría el estómago, nos faltaría el intestino, en fin, aquí se encuentra los principales órganos vitales que tenemos, ¿sí? ¿Alguien trae el tubo de manguera que les traen? No me trajeron el tubo de manguera, les dije que me trajeron un tubo de manguera como de metro y pico. es que no lo encontré. ¿Una corbata no le sirve? Sí, porque no. Bueno, ahí con ese no. Quiere que se vea. bueno, está bien. Metafórica, ¿y trajeron los granos que les pedí? Sí. ¿Sí? Son esos. Aunque, bueno, Si quieres tu botana. bueno, bien. Arroz, ¿vieron? Bueno, miren, un detalle. Esto que tengo yo aquí son unas bolitas. Son unas bolitas casi como lo que yo hubiese querido enseñarles, porque empiezan en mi pueblo y mandado a hacer, ¿sí? Vean bien, estas bolitas, para didácticamente le voy a llamar plaquetas, ¿sí? Plaquetas, ¿sí? Entonces aquí tengo plaquetas, estas son las plaquetas. ¿Estamos? Pues, ¿Sí? Como no está el tubo, ahora sí que pues ni modo, no vamos a poder manejar eso a libre movimiento. Y por el otro lado me permití traer unos dulces, ¿sí? Unos dulces. Este arroz, imaginen que son diferentes tipos de proteína. ¿Sí? Diferentes tipos de proteína. Dentro de su sistema sanguíneo andan circulando células, llámense glóbulos blancos, glóbulos rojos, andan circulando proteínas, andan circulando azúcares, andan circulando plaquetas y andan circulando estas otras que son medios discos aplanados, ¿sí? Son discos aplanados. ¿Cuáles serán los principales discos aplanados? Eritrocitos. Eritrocitos. ¿Sí? Entonces, este disco aplanado son los eritrocitos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, adentro del sistema circulatorio andan volando acá adentro plaquetas, andan volando aquí eritrocitos, andan volando diferentes tipos de proteínas, andan volando, si trajeron por ahí frijoles que les pedí, azúcares, andan volando aquí adentro una serie de sustancias o compuestos. ¿Estamos? ¿Sí? Y entre ellos andan circulando los electrolitos. Entonces, la historia va a comenzar acá, ¿sí? Este riñón, me voy a enfocar. Oye, ¿no me hiciste lazo de Handler? ¿No? Bueno, voy a escribirles aquí esta parte de manera también didáctica. La voy a llamar mácula densa. ¿Sí? Mácula densa. A esto que acabo de pintar aquí. ¿Sí? Mácula densa. Y aquí, ¿alguien tiene una hoja blanca que me preste? ¿Sí? ¿Traes una hoja blanca? A ver, regálame una hoja blanca. ¿Sí?
Y entonces aquí voy a dibujar ¿cuál es la unidad funcional del La nefrona. riñón? Nefrona. La nefrona. Préstenme por favor el colador. El colador. ¿Quién otro? Uy, bueno, tiene unos cuellos muy grandes. ¿Sí? Pero creo que para lo que lo necesito, creo que está bien. ¿Sí? Entonces, vean bien, esta es la cápsula de Bowman. Aquí lo tengo. ¿Sí? ¿Qué cosa es la cápsula de Bowman? No es más que una vil coladera. No es más que una vil coladera. ¿Estamos? Entonces, resulta que la sangre llega al riñón y aquí vamos a empezar algo de lo que se le llama índice de filtración glomerular. Y para empezar, el índice de filtración glomerular en la paciente embarazada aumenta un 50%, ¿sí? Un 50%. Entonces, el riñón de ustedes está trabajando al 100% y cuando se embaracen, ¿sí?, van a estar trabajando 50% adicional ese riñón, ¿sí? Entonces, este índice de filtración glomerular va a estar aumentado, ¿sí? Entonces aquí van a llegar las proteínas, van a llegar los azúcares, van a llegar las células, van a llegar los eritrocitos. ¿Y qué creen que va a pasar aquí en esta cápsula de Bowman? Filtración. Aquí se detienen y nada más va a pasar hacia acá. ¿Quién pasará? El agua o la orina. ¿Sí? La formación de orina. ¿Estamos bien? ¿Cuánto orina una persona al día? 500 mililitros, ¿no? Como 500 mililitros. ¿Y cuánto anda orinando por hora? Son 0.1, 0.2 Kilo por hora. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Normalmente debe de estar filtrando una cantidad de orina de alrededor, o debe de estar orinando alrededor de por lo menos entre 30 y 60 mililitros por hora. ¿Sí? Por kilo por hora. O sea, la persona como tal. Entonces, es lo menos que forma la orina, de 30 a 60 mililitros por hora. ¿Sí? Entonces, estas proteínas aquí se detienen y pasa nada más el agua y las toxinas que se van eliminando. Pero resulta que aquí, en esta mácula densa que tengo, ¿sí?, esta mácula densa es un quimiorreceptor. Y el quimiorreceptor está especialmente diseñado para captar niveles o concentraciones de sodio. Y resulta que cuando este quimiorreceptor detecta bajas en la concentración de sodio, cuando lo detecta que no hay tanto sodio, sí, ayúdame acá, por favor, con este otro. ¿Así? Sí. ¿Me ayudan, por favor? Denme. ¿Vamos hasta ahorita bien con todos los elementos que les estoy explicando? ¿Sí? Ponle otros 3. Otros 2.
Entonces, ese quimiorreceptor, vuelvo a repetirles, cuando detecta niveles o concentraciones bajas en sodio, empieza a disparar. Y dispara algo que se le llama renina. Pero vean bien, a nivel del útero, también se libera algo que se le llama renina. ¿Sí? Entonces, esta situación de la mácula densa que está liberando renina, si es a nivel renal, le van a llamar ustedes renina renal, exactamente. Entonces, a eso le van a llamar renina renal. ¿Sí? Y esta renina que se produce en el útero, ¿cómo le llamarán? Renina uterina. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene el que fabrique renina renal o renina uterina? Está en que hay un agente que tenemos aquí circulando en toda la economía, que se le llama angiotensinógeno. Y el angiotensinógeno resulta que cuando se empieza a producir y viaja, ¿sí?, se transforma hasta antes de llegar hasta el hígado, ¿sí?, hasta el hígado, se transforma en angiotensina 1. Pero es un pulmón, ¿no? ¿Mande? No era un pulmón. No. Sí, en el hígado se secreta la de aquí del hígado hacia el pulmón, desde el hígado hasta el pulmón, se produce la angiotensina, ¿sí?, 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es la angiotensina 2? Es un potente vasoconstrictor. Entonces, aquí empieza nuestro problema. Vean bien, este vaso que teníamos aquí de manera uniforme, ¿qué es lo que va a empezar a sucederle cuando empieza a actuar la angiotensina 2? Se va a estrechar. Y en toda la economía así va a haber zonas de estrechez. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes van por el periférico y resulta que aquí está un carro chocado y acá está otro carro chocado? ¿Qué pasa? Aquí, entonces, en ese sentido, lo que viene siendo aquí, glóbulos. ¿Qué glóbulos son esos? Sí, son glóbulos rojos, ¿sí? ¿Y qué son esos que tengo aquí? ¿Sí? Vean bien, esas son las plaquetas que les estaba yo enseñando hace un momento. Aquí están. Sí, son las plaquetas. Y los glóbulos rojos aquí están adentro. ¿Sí? Estos dulces que están aquí aplanados, están aplanados y son estos que tengo en esta parte. ¿Estamos? ¿Qué es lo que va a suceder en estos sitios en donde hay, ¿sí?, cortos circuitos o sistemas de vasoconstricción? Aquí lo que va a suceder es que este flujo que venía, que era un flujo laminar, ¿qué le va a suceder? Turbulento. Se va a volver un flujo turbulento, ¿sí? Y al volverse un flujo turbulento, lo que va a pasar con las plaquetas es que cuando llegan aquí, vean bien lo que le sucede a la plaqueta. ¿Qué les pasa? Se rompen. Se rompen las plaquetas. Y al romperse las plaquetas, aquí estas plaquetas van a liberar algo que le voy a poner el nombre de fibrina. Y esta fibrina didácticamente la voy a dibujar aquí así. Ya estas plaquetas no tienen esta forma, sino ahora se destruyeron y tienen esta forma. Ahora, ¿sí? ¿Qué le pasa a esta fibrina? Esta fibrina viene y vean bien lo que sucede. ¿Sí? ¿Dónde se deposita? En la placenta.
esa fibrina viene y vean bien dónde se deposita. Sinusoides hepáticos. ¿Quién trae un color rojo que me preste? El Preferentemente azul sí. nada sí. más. Pero Bueno, voy a poner aquí una parte del ojo de esta manera. la retina. ¿Mande? ¿La retina? Digamos que la retina, exactamente. Vean bien qué pasa con esa fibrina. Vean bien qué pasa. Este es un alveolo, ¿eh? Y el alveolo, vean bien. ¿Qué les llamó la atención? Se va a depositar ¿en dónde? Órganos. En los diferentes órganos de la economía. Entonces, vean bien, si estas plaquetas que ya están por aquí lograron traspasar esta barrera, ¿sí? Porque hay algunas que van a pasar así intactos, ¿qué les sucederá en el siguiente sitio en donde está nuevamente un sitio de vasoconstricción? Se van a romper. Aquí nuevamente van a venir el flujo laminar y aquí otra vez se vuelve a formar una turbulencia y estas plaquetas que tengo aquí, ¿sí? Las plaquetas que tengo aquí, resulta que cuando pasan otra vez por este sistema de turbulencia se vuelven a romper, ¿sí? Se vuelven a romper, ¿sí? Y otra vez ya las tengo acá, ¿sí? En forma de fibrina, ¿sí? Y vean lo que sucede con esa fibrina. Esa fibrina viene, se deposita ¿en dónde? ¿Sí? Les hago esto de manera didáctica para que vayan entendiendo que todo esto se va afectando la economía. Y una cosa bien curiosa, aquí, en esta cápsula de Wolfram que tenemos, ¿qué creen que le pasa a la fibrina aquí en esta cápsula? Se acumula. Se empieza a acumular aquí la fibrina también. ¿Y qué va a suceder con No va a haber la filtración. orina de la paciente? Solo concentrar más. Va a disminuir, va a empezar a tener problemas de oliguria. Y puede ser que llegue hasta la anuria. ¿Sí? Aquí déjenme decirle una cosa. Esta capsulita de manera normal llega a filtrar en la mayoría de los riñones sanos hasta 260 miligramos de proteína al día. ¿Sí? Pero hay una cosa bien curiosa. Me van a decir, oye doctor, ¿y por qué cuando me mando a hacer mis estudios de laboratorio dice que la proteinuria es negativa? No estoy eliminando proteínas. Y no estoy eliminando proteínas porque estos kits que estoy utilizando, estos kits, cuando lo meto para detectar una cantidad de proteínas en la orina, resulta que me sale negativa. ¿Por qué me va a salir negativa? Porque estos kits están diseñados para capturar más de 300 miligramos sobre decilitro. ¿Sí? ¿Sí captan? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a empezar a conflictuarnos. ¿Sí? Vean bien, de las cosas que pierde o se libera ahí a través del riñón, resulta que la creatinina, ¿sí? La creatinina, como está aumentado el índice de filtración glomerular en la embarazada, la creatinina normalmente se anda eliminando con un resultado de 45 miligramos sobre decilitro. El ácido úrico normalmente anda esto en 3.8 a 4.5. ¿Sí? Algo que le llaman el BUN, ¿sí? El BUN, ¿sí? Anda entre 8 y 9. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por el otro lado he de puntualizar,
la cantidad de plaquetas que tiene una persona generalmente es de 150 a 400 mil. ¿Estamos? Y la hemoglobina que normalmente tiene una paciente embarazada está entre 10 y 12. Y acá en el hígado, necesito otra hoja blanca, por favor. Esto es importantísimo que se lo graben, porque de lo contrario no van a captar el... A ver, ayúdame acá. Entonces, cuando ustedes interpreten un estudio de laboratorio, ¿cuánto va a tener de creatinina la paciente embarazada? ¿El ácido úrico? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Y el BUN? Y vean bien, algo que le llaman acá TGO va a ser igual en promedio a 30, y una que le llaman TGP igual casi va a estar en 30. Esos son los valores normales. ¿Sí? Entonces vean bien, aquí se siguen rompiendo plaquetas, y el producto de la destrucción de las plaquetas se transforma esto en fibrina. Acá tenemos otro cortocircuito. Nuevamente el flujo laminar que trae aquí, acá se vuelve otra vez turbulento, ¿sí? Turbulento, y las plaquetas que vienen aquí adentro, ¿sí? Las plaquetas sanas que van a pasar por esas turbulencias, ¿qué le van a pasar aquí en esas turbulencias? Se rompe. Se rompen otra vez, y voy a tener aquí esto que le voy a volver a llamar fibrina, ¿sí? Fibrina. Entonces esta fibrina viene, y vean bien lo que sucede ya aquí a nivel del sistema porta del hígado. Vean lo que sucede acá, por ejemplo en la retina, en el ojo. Vean lo que sucede acá en la neurona o en el sistema nervioso. Vean lo que sucede aquí en el alveolo pulmonar, ¿sí? Vean lo que sucede aquí en la cápsula de Bowman, ¿sí? Vean lo que sucede aquí en el útero. ¿Qué les llama la atención? Que se siguen todavía depositando más en todos esos órganos vitales, ¿sí? Entonces, vean lo siguiente. Esta cantidad de fibrina va a empezar a tapar esto que tengo aquí. Y al empezar a taparlo, la cantidad de orina se va a reducir, ¿sí? Se va a reducir. Para comenzar, ¿qué es lo que se ha estado rompiendo? Plaquetas. Plaquetas. Entonces, de los 150 a los 400,000 que tenía, como ya se han ido rompiendo en diferentes partes de la economía, ¿como cuánto tendré? 100,000. Digamos 100,000, ¿sí? 100,000. Entonces aquí voy a tener ahora algo que se le llama plaquetopenia, ¿sí? Plaquetopenia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se han ido destruyendo poco a poco, ¿sí? Y esto que ha ido depositándose aquí en el sistema porta, resulta que la TGO y la TGP han ido aumentando. Entonces, en lugar de tener 30, por ejemplo, ahora ya tiene 100, ya tiene 150. Esto va a ir aumentando. Salen de esos parámetros normales, ¿sí? Entonces, la TGO y la TGP resulta que van a aumentar, ¿sí? Aumenta la TGO y la TGP, ¿sí? Y empezamos a hablar aquí de algo que le llaman un síndrome, ¿sí? El síndrome de... ¿Sí? Y el síndrome de Hell no quiere decir otra más que low platelets. ¿Qué querrá decir low Disminución platelets? de plaquetas. Plaquetopenia, ¿sí? Y aquí voy a tener enzimas liver. ¿Cuáles son las principales enzimas liver que tengo? Aquí voy a tener la TGO y la TGP. ¿Cómo estará la TGO y la TGP? Elevadas. Van a estar
aumentadas. ¿Sí? Entonces vean bien lo siguiente. Me falta ahí la H. Me van a decir ustedes, bueno, ¿y la qué cosa quiere decir la H? Vamos a ver qué es lo que sucede. Para este tiempo en que ya empezó a desencadenarse toda esta cascada, ya no se puede parar tan fácilmente. Entonces resulta que aquí la fibrina ha llegado a formar picos de fibrina así muy filosos, para que me dé a entender, ¿sí? Picos filosos en todo esto. ¿Qué le va a pasar a este eritrocito? A este eritrocito cuando pasa y roza, por ejemplo, con esta fibrina que está aquí, ¿sí? Se va a ir afectando, se va a ir rompiendo también, ¿sí? Entonces, este eritrocito que lo tenía aquí, cuando pasa por estos sistemas de alto flujo por turbulencia, pasa choque hasta que termina rompiéndose. Entonces, este eritrocito, nuevamente, vean bien lo que sucede. ¿Qué liberó? Hemoglobina. Más fibrina. Hemoglobina, ¿no? Y cuando pasan los eritrocitos por otro sistema de turbulencia, ¿qué creen que va a liberar? Más fibrina. Pero también está liberando hemoglobina, ¿no? Obviamente, también, sí, también. Entonces, vamos a hacer aquí una serie de puntuaciones. Entonces, aquí el eritrocito cuando viene, ¿sí? Se rompe y libera más fibrina. ¿Y esa fibrina en dónde se va a depositar? En el Se va a hígado, depositar en la placenta. aquí en el útero, ¿sí? Se va a depositar más cantidad de fibrina aquí en el hígado, ¿sí? Por todos lados en el sistema porta del hígado, ¿sí? Se va a depositar acá en la base de la retina, se va a depositar en todo lo que viene siendo el sistema nervioso, ¿sí? Se va a depositar más en todos lados del pulmón, ¿sí? En todos lados del pulmón. Se va a seguir depositando aquí en el riñón. Se va depositando en toda la economía. Entonces, algunas gentes dicen, bueno, ok, esta H que está aquí quiere decir hemólisis. Y aquí tenemos lo que viene siendo el síndrome de Hell. ¿Por qué ocurrió el síndrome de Hell? Porque hubo muchos cortocircuitos, muchos sistemas de vasoconstricción, ¿sí? En donde al pasar por ellos, tanto plaquetas como los mismos eritrocitos, estallaban, se rompían. Y al romperse liberaban ahí fibrina. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, observen lo siguiente. Su compañera lo decía hace un momento, no nada más libera fibrina, también libera hemoglobina. Y la hemoglobina en el hígado, para ya no pedirle más papel, le voy a anotar acá. ¿Qué va a pasar en este caso con el producto de la degradación de la hemoglobina? ¿Qué va a pasar con algo que le llaman bilirrubina? ¿Sí? ¿Qué pasa con la bilirrubina? La bilirrubina va a aumentar, ¿sí? Entonces, la bilirrubina fue producto del manejo de todo lo que es la hemoglobina, ¿sí? ¿Estamos? Entonces vamos a empezar a revisar aquí. ¿Qué le pasará a este pobre riñón que está pues trabajando? Vean bien todo su sistema de drenaje de este riñón, ¿cómo estará? Está pues tapada. La presión que se está generando aquí y la presión que se está generando en todos lados, ¿cómo estará esa presión? Aumentada. La presión hidrostática empieza a aumentarse y va a afectar a toda la economía. Entonces voy a tener problemas de hipertensión. ¿Sí? Y vean bien lo siguiente. Esta cápsula de Bollmann, imaginen lo siguiente. Aquí yo rompo, me da no sé qué el romper esta. Acá hay otra que sí puede. ¿Mande? Otra que ya está medio. ¿Ya está viejita? Sí. Vean bien.
tampoco. Entonces, esto, ¿sí? Imaginen que está con un chorro de fibrina aquí adentro. Tiene mucha fibrina. Entonces, le vamos a picar para que se le hagan hoyos. Y si se le hacen hoyos, van a ser hoyos más grandes que esto. ¿Qué va a pasar con esta cápsula de Bowman? ¿Qué va? Tienes razón. Sí, Ya se rompió. Ya está ¿Sí? para romperse. Ya se rompió. Puede romper. Entonces, presten una pluma, por favor. Pues ni tanto, ¿eh? Bueno, simbólicamente he hecho varios hoyos más grandes, ¿sí? Y por esos hoyos más grandes van a ser capaces ahora de traspasar diferentes tipos de tamaños de Proteínas. por estos hoyos, ¿sí? ¿Y qué voy a recolectar aquí en la orina? Proteínas. Voy a tener Proteinuria. ¿Sí? Voy a tener ahora proteinuria. Entonces, este riñón, ¿sí? Este riñón me va a dar ahora proteinuria, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder en un intento por poder romper esa presión hidrostática aquí a nivel renal? Se van a hacer unos hoyos grandes en esta cápsula de Bowman, ¿sí? Por ahí van a pasar ahora proteínas, van a pasar por ahí azúcares. ¿Sí? ¿Mande? Ya está, puede llegar a pasar seguro. Sí, hasta puede pasar eritrocitos. La paciente puede estar orinando sangre, ¿sí? Dependiendo de la severidad de todo esto, ¿sí? Entonces, conforme se vaya volviendo más severa toda esta acumulación de diferentes, en los diferentes órganos, la fibrina, veamos lo que sucede, ¿sí? La paciente les va a decir que les duele esta parte anatómica, les duele el hígado. ¿Por qué les duele el hígado? Porque está congestivo, así, altamente congestivo. Y al estar altamente congestivo, vean bien, o a lo mejor van a encontrar sitios en este hígado, van a encontrar sitios que se le van a llamar petequias, ¿sí? Y las petequias no son más que pequeñas zonas como de amoratamiento en el hígado. Pero si esas zonas de petequias y esas zonas de equimosis se llegan a ser más confluentes, puede ser que lleguen a formar aquí un hematoma, ¿sí? Hematoma hepático. ¿Por qué creen que a la paciente dicen que les duele esta parte? Porque la cápsula de Gleason no se ha podido distender, porque este hígado está muy congestivo, este hígado está petequioso, este hígado tiene ya zonas de equimosis y hasta hematomas. ¿Cuál será el siguiente paso que sufra ese hígado? Se rompe. ¿Han oído hablar de la ruptura hepática? Bueno, se rompe. Se rompe. Entonces, resulta que, esta creatinina que tengo aquí con valores normales de 4.45, de 3.8 a 4.5, cuando empieza la preeclampsia, ¿sí? Preeclampsia, ¿sí? Si esto se duplica, sería ahora 0.9, sería, digamos, 5.5 a 6.5 más o menos, y el BUN se transforma en 19. Aquí mentalmente quítenme este punto, es de 5.5 a 6.5, y aquí 16, ¿sí? Y revisan acá las bilirrubinas. Las bilirrubinas van a estar más aumentadas, y la TGO y la TGP todavía van a estar mucho más aumentadas. Entonces, esa acumulación de la fibrina, por ejemplo, aquí a nivel renal, si se afecta más este riñón y esto se duplica,
esto se duplica, por ejemplo, ya se duplicó a 0.9, a 5.5, a 6.5, a 16. Este índice de filtración glomerular que tengo aquí disminuyó un 50%. Fíjense bien, en el embarazo había subido del 100%, había subido 50%. O sea que la mujer estaba trabajando al 150%. Es por eso que todos estos productos que tengo aquí se eliminan, pero con una gran velocidad.